Bien, chicos, muy buenos días. Vamos a continuar con este tema, que como les había comentado ya en la anterior clase, es cómo aprender a sumar, multiplicar, dividir. Primero, ¿qué haces? ¿No? Primero haces sumas, después haces restas, multiplicas, divides, después haces aritmética, después viene álgebra, después cálculo y así, ¿no? Es lo mismo. Si queremos llegar hasta lo que les he comentado, las posibilidades que van a tener con los programas. Esto ya es como caminar o correr, ¿no? Ustedes tienen que aprender a hablar primero. Tienen que empezar a entender los conceptos de rigidez y matriz de rigidez, que esto no va a variar en los programas tampoco. Esto no varía. La única diferencia entre estos y lo que vemos en este parcial, en lo que queda del semestre, es que estas matrices son más complicadas. O sea, la matriz de rigidez se va a unir por puntos, ¿no? Y también por tipo de elemento, dependiendo de su deformación. Aquí depende netamente del esfuerzo y la deformación, ¿no? Para calcular la matriz de rigidez. Aquí lo que vamos a hacer nosotros, que es el método más sencillito, vamos a hallar la matriz de rigidez y un método más directo, que no es con esfuerzo ni deformación unitaria, sino es con... no es deformación, sí, deformación unitaria. Es asumiéndonos un tipo de deformación. Y en base a ese tipo de formación nos vamos a calcular una fuerza equivalente que va a resistir el elemento para que no sea desplazado. Con el ejemplo van a entender mejor. Entonces, hay que repasar esto de las convenciones de signos, nodos, elementos, que es un nodo lejano, cercano, ¿no? Hemos dicho que la convención desde ahora, pues arriba va a ser positivo, derecho positivo y antihorario positivo, para lo que todos en 2D. Las partes de lo que nos queda por ahora, los elementos que vamos a ver, sí, todos, tienen esta forma, ¿no? Tienen el elemento y los nodos. Fíjense que el elemento tiene como un verdecito acá, ¿no? Un verdecito que dice, ok, este es el elemento, estos redondos son nodos. Y la dirección que va de I a J es muy importante. Esto muchas veces tú lo predispones, ¿no? O sea, tú puedes poner una flecha o no. En muchos textos sí está con flecha, en otros no. En algunos textos, como ven acá, tiene solamente el número y el número acá, o sea, dos números, ¿no? Y no te dice cuál es cercano ni lejano. Pero es muy importante saber cuál es tu I y cuál es tu J. ¿Ya? Muy importante. Y como nosotros no vamos a dibujar flechas en lo que queda de los ejercicios, ustedes se van a asumir siempre que el nodo cercano, ¿ya? O sea, donde empieza la flecha y donde termina, el nodo cercano es el número menor, porque ahora vamos a empezar a enumerar los nodos. O también puedes poner en forma literal, ¿no? Mm, Nodo A, nodo B. Entonces A primero viene antes que B, ¿no? Entonces en ese orden. Entonces siempre el nodo cercano de un elemento pues va a estar con, condicionado al valor número, al número más pequeño del elemento. Entonces todo es el elemento ya, que consiste en dos noditos, en el nombre del elemento y la dirección. Entonces pero muy importante. Bueno, entonces como esto puede estar direccionado en cualquier lado, o sea, pues ahorita estamos viviendo nosotros en un espacio-tiempo, ¿no? O sea, nosotros nos desplazamos en los tres ejes coordinales, que es X y Z, en el tiempo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener pues, ejes de referencia, ¿no? En X, y Z. Si ustedes tienen un elemento cualquiera en cualquiera de estos ejes,
este eje también va a tener su propio eje local, como X'. Siempre digamos que está en cualquier lado, no importa el elemento. Siempre, pero siempre, desde ahora, ¿sí? Porque las fórmulas que vamos a hacer va a depender de esto. El eje longitudinal, donde está el elemento, ya, voy a dibujarlo más bonito, más claro también. Está la flecha. Este siempre va a ser el X', que le voy a llamar como un eje local, longitudinal. Perpendicular a esto, pues puede estar el eje lleno, ¿ve? Prima también. Y igual perpendicular a estos tres, puede ser el eje Z, quién sabe. Prima también. Estos de acá son sus ejes locales de este sistema individual, ¿no? Que puede estar referenciado, pero a un sistema global. Nosotros, bueno, sí, pues todos nos referenciamos cuando van al Google Maps, cuando van a ver las cartas de cartografía que se tiene del PSAT 54, del WJS 84. Todos estamos referentes a una referencia, siempre. Las coordenadas UTM, las coordenadas geodésicas. Todos nos basamos primero en el meridiano de Greenwich, en la línea ecuatoriana, ¿no ves? Nuestra línea de referencia siempre. Siempre nosotros nos basamos nuestra observación siempre en una referencia. Siempre. Entonces siempre la referencia siempre va a ser X y Z. Y lo bueno que ustedes en un ejercicio ustedes van a poder definir en dónde quieren plantear sus ejes de referencia, ¿no? Para que así después puedan plantear su elemento en base a esa referencia que podría tener otro tipo de dirección, como en este caso, ¿no? El X' no coincide con el X global. O sea, este local no coincide con el local, ni el Y ni el Z, digamos, ¿no? Entonces, todo eso difiere dependiendo del elemento. O sea, la posición del elemento. Pero ustedes van a definir dónde está su eje de referencia. ¿Ya? Es importante. Entonces, el eje de referencia puede estar, en este caso, solamente vamos a hablar de uno. Primero, el eje global, en X, ¿no? El eje local, ¿sí? Va a tener en cada nodo un eje local enumerado, que te va a indicar la información que tiene este elemento en cada nodo, cada extremo. La información es muy importante. Aquí me va a ver si o sea, si me está diciendo que el eje local solamente tiene una flecha, quiere decir que solo se va a mover o así o así. No hay otra forma de desplazamiento. Puede ser como ven aquí, como que hemos dicho al principio, que la convención de signos positivo, 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 ¿no? Entonces, los ejes locales siempre van a ir en dirección positiva, siempre. Y los enumeramos en base a los nodos, ¿no? Esto le llamamos también como grados de libertad, que va a ser el desplazamiento que va a pasar en el nodo, que puede ir izquierda a derecha en este caso, como solamente un eje que está utilizando para desplazarse. Entonces eso le llamamos un grado de libertad. ¿Ya? Aquí igual tiene un grado de libertad. O sea, todo el sistema de esto tiene un grado de libertad. ¿Ok? Ahora, yo quiero, como os he dicho al principio, hace ratito, yo propongo donde quiero que esté el eje global. Yo digo que, ok, quiero que esté paralelo a este elemento. Si yo le digo que eje global X paralelo a este elemento positivo, ¿no? Pero que les he dicho también que en el elemento también existen otros ejes locales, ¿no? En este caso, que es muy raro, que pasa eso después, pero aquí siempre pasa, el eje global y el eje local van a coincidir, ¿no? Entonces aquí no hay mucho problema con que uno esté en función al otro, porque va a estar bien fácil, porque como es paralelo, pues no tienes que hacer ningún tipo de rotación o traslación. Por lo menos para que sea referenciado, digamos, ¿no? Ahora,
¿Qué pasa cuando tenemos ahora dos ejes de libertad en X y en Y? Se puede mover derecha a izquierda, arriba a abajo. Entonces ya tenemos aquí por nodo 2 grados de libertad, ¿no? Eso es por nodo, no por elemento. Entonces en los ejes locales igual tenemos los primas, ¿ya? Fíjense que aquí estoy trabajando con X local siempre paralelo al elemento, ¿ya? X perpendicular, igual los ejes locales. Ahora para 3D lo mismo, tenemos la misma referencia 3D en X y Z, y en X, Y y Z tenemos igual sus ejes locales del elemento, que se van a enumerar siempre, siempre en el eje principal local. O sea, pueden enumerar 1 en Y, 2 en Z, perdón, 1 en X, 2 en Y y 3 en Z. El siguiente que van a enumerar van a ser 4, pero en la dirección principal, ¿no? 4, 5 y las demás secundarias, 5 y 6. Era lo mismo para el otro, ¿verdad? Aquí, digamos, era 1 en X, 2 en Y. ¿Dónde empezamos? Aquí, 3, 4. No puede numerar 1, 2, 3, 4. 1, que las fórmulas que vamos a definir ahora tienen que tener este orden. Por eso no pueden variar el orden, ¿ya? Entonces todo lo que hagamos tiene que tener este orden siempre, respetando esa numeración en los ejes, ¿ya? Entonces, uno de los exámenes que una vez entrado, ¿ya? Que una vez entrado a un examen de mesa fue este, ¿ya? Vamos a ver ahí. Este de acá. Parece que ya la matriz de rigidez. Bien. Esto viene por fórmula. ¿Qué les voy a decir ahorita? O sea, en la matriz de rigidez de este elemento, fíjense que no te dice qué tipo de estructura es, pero aquí parece empotrado. O sea, no, aquí mucha gente se ha confundido pensando que esto es un empotramiento donde tiene momentos, cortantes. Sí podría tener, pero cuando las fuerzas solamente están paralelas a un eje, ¿sí? ¿Qué va a pasar en este elemento? O se va a comprimir o se va a traccionar, ¿no? Dependiendo la fuerza en los nodos, porque son tres elementos diferentes. Un elemento aquí era hormigón, no, aquí era acero, aquí era madera, aquí era acero. Entonces son tres elementos con diferentes áreas, ¿no? Aquí solamente está propuesto. Aquí puede estar en una sección hueca, el acero. Aquí tal vez toda una madera, ¿no? Como una placa, no sé. Porque tiene un área transversal bien chiquita. Esta es la área transversal, ¿no? La transversal donde está pasando la compresión y tracción. O sea, puede ser así. La transversal, ¿ya? De este lado, cortando aquí. Puede que sea una placa y un... O sea, este es el acero, está hablando. Es una placa y el espesor es bien delgadito. Entonces, se ve... Se ve así, ¿no ve? Como una placa hueca. Entonces, ese es el área. Generalmente en el acero es bien delgadito. Pues tenemos muy poca área transversal. En cambio, en la madera puede ser un poco más grande, ¿no? Aquí es como 20 veces más grande porque es 0.004, ¿no? Entonces sí es bastante la diferencia entre estos dos. Si se dan cuenta, la numeración porque tiene tres ceros y aquí tiene dos ceros. Entonces bastante la diferencia entre el área de aquí y el área de aquí. Una de las condiciones también es que tiene que estar en las mismas unidades todo, ¿ya? Todo tiene que estar en las mismas unidades. Si la longitud está en centímetros o está en metros, está en pulgadas, lo que sea, tiene que manejar siempre en esas unidades. Y la fuerza también. Si está en kilonewtons, si está en toneladas, si está en kips, en libras, ¿no? En kilogramos fuerza, lo que ustedes quieran. Pero hasta el final, de principio a fin,
la fuerza y las longitudes en una sola unidad. Es muy importante. ¿Ya? Para resolver este ejercicio necesitábamos entender qué era cómo se va organizando este sistema. Cada elemento individual se tiene que considerar como una matriz de rigidez individual también. Entonces, de eso se trata, de tener diferentes matrices y unirlas aquí, ¿no? En estos puntos de unión. Y para eso necesitamos ver cómo calcular primero este K de este elemento. El K va a depender directamente de qué tipo de estructura es, ¿no? Y en base a este tipo de estructura, que era en este caso una barra uniaxial, que solamente va en una dirección, que puede haber compresión o tracción, en base a eso podemos calcular nuestra matriz de rigidez. ¿Y cómo se hace la matriz de rigidez? ¿No? Esto les puedo explicar aquí arribita, de una forma rápida. Porque a este le llaman justamente por eso un método directo. ¿Ya? Este método no es que sea fácil, pero sí se entiende mucho más fácil que el método aproximado, que era el método de elementos finitos. Ya. Entonces ustedes tienen, primeramente, aquí vamos a dibujar una barrita que puede ir ahí, ¿no? Al área transversal. Todo este lado es lo que está funcionando del sistema, ¿no? Y para que esto esté en equilibrio, sí, vamos a reducirlo un poquito. Tenemos que buscar una fuerza siempre que va a haber, ¿cómo les digo esto? Que va a estar equilibrada. ¿Ya? Entonces, recordando ya resistencia a materiales, ¿no? Y recordando también lo que les he dicho, como la fuerza solamente puede ir o así quiere decir que solamente esta parte del elemento, y obviamente la anterior de aquí, toda esta parte de acá, van a trabajar, ¿no? Entonces hemos dicho que va a ser un grado de libertad, que puede ir a izquierda a derecha. Recordando las fórmulas ¿cómo se llama? De Resis, la fuerza P, digamos que está en equilibrio esto, va a ser igual a ¿qué? Al área transversal que área de acá, ¿no? Que si esto fuera B por H, no sé. Entonces el área sería B por H, ¿no? Entonces va a ser la fuerza de acá es igual al área transversal por módulo elástico. O sea, y aquí va a definir generalmente el material. ¿Bien? Sobre la longitud. ¿Qué longitud? Este de acá. ¿Cuánto mide el elemento? Entonces, eso es muy importante. Todo esto por un desplazamiento. O sea, si ustedes quieren desplazar tal vez con las dos fuerzas P, y esto lo quieren estirar un poquito, ¿no? Un delta. ¿Cuánta fuerza necesitan para desplazar cierto desplazamiento? O sea, para poner cada cierto desplazamiento, exacto. Entonces aquí podrían despejar también el desplazamiento. Es igual a ¿qué? Ese P por L a E. Entonces, estas formulitas son de resistencia a materiales. Donde podemos ver el desplazamiento que digamos que quisiéramos ver para este tipo de elemento. Cuánta fuerza necesita y qué depende, fíjense, esto es muy importante. ¿Ya? Depende de la fuerza, es directamente proporcional al P. Y eso es lógico, ¿no? Porque mientras más fuerzas va a haber más desplazamiento. Si la longitud es más grande, quiere decir que obviamente mientras más grande sea la longitud, más va a ser el desplazamiento. Igual el área
y la sección transversal, ¿qué pasa? Digo, el área de la sección transversal, ¿qué pasa si esto fuera en chiquito, digamos, un 5 por 5? Va a ser 25 centímetros cuadrados, ¿no? ¿Y qué pasa, pero en cambio, si fuera ahora 10 por 10, ¿no? Va a ser 100 centímetros cuadrados, tal vez. Entonces aquí es inversamente proporcional al área. Entonces quiere decir que aquí, como esto es más pequeño, va a tener más desplazamiento. Aquí va a tener menos desplazamiento porque va a tener más área en el otro, ¿no? El 10 por 10. Importante. Como hemos dicho, el E es el material. Entonces el material pues, va a definir si va a ser acero, si va a ser madera, hormigón o cualquier otro tipo de material. Como hemos dicho que pues hasta fideo, ¿no? Para los proyectos. Ese material va a depender mucho del módulo elástico. Ya, cuando veamos módulo E, entonces hay que ver, ok, si es madera, si es hormigón o es acero. Entonces, es diferente que tuviéramos un 10 por 10 de madera a un 10 por 10 de acero, ¿no? Es otra voz. El E, para lo que viene el acero, es 2 por 10 a la 10 kilogramos por metro cuadrado. Ya, es para que sepan nomás. Esto es de acero. Ahora el E, para lo que es el hormigón, hemos dicho que es 2.1 por 10 a la 9 metros cuadrados, ¿no? Hormigón armado. Madera hay tres, les cuento, ¿no? Pero agarramos generalmente el más duro. Bueno, aquí he puesto 7.4 por 10 a la 8. Si lo van a aprender en metálicas. Este sería tipo B o tipo A. No estoy seguro. Madera. Pero lo que es la materia, vamos a manejar 7.4 a 7.8. ¿Ya? Por 10 a la 8. ¿Ya? Entonces esto depende mucho de su ejercicio. ¿Bien? Entonces es diferente a poner a tracción o a compresión un elemento de madera a aguacero o hormigón. Dice que los valores van reduciendo o sea, por 10, digamos. Es como que podría decirte, si lo cambias de madera a acero, te podría decir como 50 veces más. Misma sección. Solamente por el módulo elástico. Pero lo único malo del acero es que es muy pesado, ¿no? Por eso vas a manejar siempre secciones huecas. No sé si hay preguntas hasta ahí. Entonces, recordando esto, vamos a ver con la convención de signos que acabamos de hacer. Esto, ay no, es negro. Sí. Aquí había sus dos nodos, ¿ya? Este le vamos a llamar nodo 1, nodo 2. Y este va a ser el elemento 1. ¿Cómo van a ser los ejes locales? El nodo cercano y el nodo lejano. Como es el 1, este es I, este es J. ¿Ya? ¿Cuáles son los ejes locales? Siempre en dirección positiva. Empezando del eje ¿cómo se llama? Del I y del J, ¿no? Nodo cercano. Siempre empezando por ahí. La numeración. Como solamente va a responder a tracción y compresión, solamente tenemos un grado de libertad que va a ir ahí en ese sentido. Y del otro lado también se puede volver a hacer eso. Un 2. Bien, entonces este método se va a basar en cómo hallar la relación de esfuerzo y deformación para llevarlo después a una matriz de rigidez. Esto, ¿ya? Todavía no hemos hecho el ejercicio por si acaso.
Ya, en este método nos asumimos primero las deformaciones para que nos den la suposición de la deformación del elemento. Hemos dicho que existe compresión y tracción solamente, ¿no? Entonces, acá hay que condicionar este elemento que haya compresión y tracción. Yo voy a hacer eso, pero con deformaciones unitarias. Voy a explicar qué es eso. Por eso este método les decía que es un método directo. Porque, digamos, de acá hasta acá se va a desplazar en la dirección positiva de este eje, primero, un desplazamiento unitario, ¿ya? Y acá no va a haber nada. Entonces tenemos una primera condición. Podríamos llamarle que esto es un caso 1, ¿no? Donde tenemos un desplazamiento unitario y en el otro no tiene que pasar absolutamente nada. Vamos a poner un desplazamiento igual a 0. ¿Vale? Para que pase esto, pues necesitamos una fuerza para que haya un desplazamiento, ¿verdad? Y para que esto no haya fuerzas también, o sea, para que el desplazamiento sea 0, tiene que haber una fuerza respuesta a esto, para que esté en equilibrio. ¿Cuánto vale esa fuerza? Si la fuerza P, podemos poner P o F, como ustedes quieran, es igual, a AE sobre L por desplazamiento. Pero ahora, ¿qué está pasando? Esto está volviendo unitario, ¿no? Vamos a ponerlo con rojito. Ya. Entonces la fuerza necesaria para mover este desplazamiento unitario puede ser igual a esta, a E sobre L. Como estamos en dirección positiva, está bueno. Aquí lo mismo, ¿no? Acá estaba en rojo. Ya. Para que esté en equilibrio tiene que ser la misma fuerza. Entonces podemos poner a E sobre L, ¿no? Entonces, fíjense algo curioso. Uch, es un poquito más grande. Ya. Ya. Como las fuerzas van así, ¿qué está pasando aquí? ¿Compresión o tracción? ¿Me pueden ayudar, por favor? Compresión. Ya. Está evidente. Eso, por favor, esto aunque parezca obvio, practiquen ahorita que es fácil, ¿ya? Porque esto se va a complicar a medida que vamos a ir desarrollando esto. Entonces está muy bien, compresión, ¿no? Si ya tenemos uno, tenemos compresión, ahora nos falta tracción. No tendría que poner el desplazamiento unitario ahora. Si yo quiero que el desplazamiento unitario sea positivo. A ver, si yo pongo aquí, después para que sea tracción, tiene que producirse esto, ¿no? Si lo pongo aquí, va a haber compresión, ¿no? Entonces, mejor si lo pongo de este lado. Porque si el desplazamiento, fíjense, esta es la línea de referencia y ahora lo quiero aquí extender. ¿Cuánto? Un desplazamiento igual a unitario. Me falta poner esto. Lo mismo acá, desplazamiento unitario, ¿no? La fuerza que yo voy a necesitar igual para desarrollar esa fuerza unitaria, estará ahí, ¿verdad? Ujú, listo. Y entonces, para que haya una reacción igual, para que todo esté en equilibrio, tiene que haber una fuerza aquí también. ¿Cuánto vale esa fuerza? Es igual que este de acá, con desplazamiento unitario. Entonces, esto va a ser igual a AE sobre R, positivo. Y aquí, menos AE sobre R. ¿Por qué? Porque está a la izquierda, por convención de signos, ¿no? Aquí era igual menos, ¿no? Menos a L. Aquí el desplazamiento, como os he dicho, es 0. Entonces podríamos decir que como un desplazamiento 0,
Am, Aquí nos está moviendo en base a esta referencia. Vamos a decir que aquí podemos poner un apoyo, ¿no? Y acá el otro apoyo. Entonces esto se va a desplazar libremente, ¿no? Y esto no, está restringiendo. Entonces ya con esto pues podemos definir algunas ecuaciones bueno, que es el caso 2. Esto es muy importante. Con los números de nodos tienen que descifrar en base a las suposiciones que están haciendo, ¿ya? Am, tienen que descifrar la matriz de rigidez que está pasando aquí, ¿ya? Y eso se lo hace con relaciones algebraicas. Ahora, el caso 1, el caso 2 ya tenemos uno de tracción y uno de compresión. Después viene lo siguiente, ¿ya? Hemos dicho que en el caso 1, donde, ahora fíjense cómo está pasando el eje local. Está pasando aquí, ¿verdad? En el P1, que estamos hablando del eje local 1, va a ser igual a ¿cuánto? A, a área 1, bueno, área módulo de la, porque no hay 1, ¿no? Todo es directamente. ¿Qué pasa aquí? Para todos es misma área, para todos para este elemento, ¿no? Es misma área módulo elástico, ¿no? Sobre la longitud. Y está pasando, ¿dónde está pasando el desplazamiento? En el eje local 1. Tiene que escribir eso, ¿ya? Está pasando en el eje local 1, está pasando un desplazamiento. Y en el mismo caso 1 vamos a ver en el eje local 2 que está pasando. Decimos aquí, la fuerza 2 en el eje local 2 es igual a AE sobre L por un desplazamiento, pero que está pasando también en el eje local 1. Eso es importante que se den cuenta. Aquí lo que estoy escribiendo es la relación que está pasando en cada eje local. En el caso 2 tengo igual en el eje local 1 ¿qué está pasando? Pero aquí, fíjense que siendo a la izquierda. Ah, ya, entonces aquí igual, no, aquí me olvidé que esto va a la izquierda, entonces también es negativo. Aquí en P1 está pasando a la izquierda, ok, también es negativo. AE sobre L por desplazamiento, ¿dónde? ¿Dónde está pasando la fuerza de aquí? En el eje local 2, ¿no? Tiene que poner desplazamiento local 2. Y aquí en la fuerza 2, para el eje local 2, para el segundo caso, va a estar positivo, ¿sí? Porque siendo a la derecha, por la fuerza que está pasando en desplazamiento 2, ¿verdad? Ahora esto lo pueden hacer una igualdad de P1 y de P2, una relación algebraica, porque estos están relacionados directamente a un caso de un mismo sistema. Entonces, podemos relacionar esto como un caso algebraico. Podemos decir que esto podemos igualar a los P1s, ¿sí? Vamos a decir que esto es AE sobre L por desplazamiento 1 más, aquí, bueno, menos en este caso, AE sobre L por desplazamiento 2, que esto es igual a las fuerzas en 1, ¿no? Igual a 2, aquí tenemos menos AE, desplazamiento 1 más desplazamiento 2. ¿Listo? Entonces tenemos aquí las dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones algebraicas. Y si yo recuerdo de álgebra 2, un ejemplo, x más y igual a 7. Tengo 3x menos 2y igual a 4. Son un sistema de ecuaciones. Yo también lo podría transformar a un sistema matricial, ¿no? Esto es igual a que, si yo tengo aquí las variables, tenemos las constantes,
y el resultado del vector y matriz. ¿Ya? Entonces, primero despejo la matriz, pero de las constantes. Que aquí, digamos, aquí tengo en X, tengo 1. Y Y tengo 1, 3 y menos 2. Después es el vector que se repite, que es el X y Y. Y esto es igual a un vector de resultados, ¿no? ¿Listo? Entonces ya tenemos de la forma una forma algebraica, una forma matricial, ¿no? Será fácil de recordar. Se puede llevar de esto a esto y de esto a esto. A ambos lados funciona. Entonces para llevarlo del matricial algebraico, lo único que tiene que hacer era multiplicar esto por esto es igual a esto. Esto por esto es igual a esto. O sea, fila por columna es igual a esto. Fila por columna igual a esto. Fíjense, si voy a hacer esto por esto, sería 1 por x, x. Más 1 por y, y. Igual a 7. Entonces, eso se puede hacer aquí abajo. 3 por esto. 3 por x, menos 2 por y. Igual a 4. Entonces, de esa forma se va ya derecha o derecha a izquierda, no hay problema. Bien, entonces esta misma ecuación algebraica, entonces, hay que transformarla a una forma matricial, ¿no? Aquí, ¿cuáles son tus x, cuáles son tus y? Fíjense que aquí se repite aquí como x, aquí tienes el de desplazamientos, ¿no? Y resultados, tienes aquí ya los resultados. Estos van a ser entonces tus valores constantes para la matriz. ¿Bien? Entonces ponemos aquí AE sobre L, constitución del negativo. Estamos haciendo aquí arriba. Menos, o sea, las constantes también, solo constantes. AE sobre L, aquí menos AE sobre L, y aquí AE sobre L. Listo. Entonces la matriz de las constantes. Por la matriz de las variables, que no sé, desplazamientos. Delta 1, delta 2. Que es igual a la matriz de fuerzas, ¿no? P1, P2. ¿Listo? Entonces, esto se parece bastante a lo que les había comentado, que se tiene que acordar hasta principio, hasta fin del semestre, ¿no? Que era igual a que esto era una fuerza igual a rigidez por desplazamiento. Siempre tiene que estar, siempre. ¿Ya? Si esta es la fuerza, tengo este check. Este de acá es el desplazamiento. Check. Y acá sería la rigidez. Entonces K por D igual a F. A esto, chicos, le llamamos matriz de rigidez. Entonces, ¿por qué? Porque se ha sacado de una ecuación del método directo, asumiéndonos un desplazamiento unitario, para poder ver su relación de rigidez con ese desplazamiento unitario, para así calcular los desplazamientos y las fuerzas que ustedes no conocen. Y esto es como una regla de 3, quiero que sepan eso. ¿Ya? Esto es bien facilito porque es una regla de 3, no hay más que explicar. Si ustedes tienen, voy a mostrar aquí y todo es lineal por si acaso, en la matriz de rigidez todo es lineal. Si ustedes tienen, y por favor quiero que me respondan aquí, ¿ya? El desplazamiento, K, digamos esto va a ser una fuerza, desplazamiento. ¿Por qué he puesto K? Porque la fuerza para este caso es AE sobre L, ¿no? Por un desplazamiento unitario. Esto va a ser 1. Y este AE prácticamente es K. Entonces aquí es K, ¿no? Y aquí el desplazamiento es 1. ¿Ya? Ahora, si ustedes en un ejercicio tienen una fuerza, digamos, de 4. Con esta relación de K1 y 4, ¿pueden hallar esto?
este valor de desplazamiento. ¿Qué tal si k vale 2? Vamos a darle un valor. ¿Cuánto sería el desplazamiento para 4? Es una regla de 3, ¿no? O sea, si 2 es como 1, 4 es como un desplazamiento que no sé, de x. Entonces el desplazamiento es ¿cuánto? 4 entre 2, ¿no? ¿Está? No sé si pueden ver esta relación coherente. No sé si alguien tiene una duda de esto. Aquí. O sea, la matriz de rigidez, chicos, les viene a solucionar la vida, la verdad. ¿Por qué? Porque al calcular ya la relación que existe entre desplazamientos y fuerzas y con un desplazamiento unitario, no hay nada más que hacer que una regla de 3. Esto no lo hacemos así, como lo estoy mostrando, pero lo hacemos de una forma más matricial, más de computadora. Pero la idea de matriz de rigidez es esta. A veces te va a faltar las fuerzas, a veces te va a faltar los desplazamientos. Entonces, con una regla de 3 tranquilamente lo sacas. Pero esa regla de 3 se la calcula de forma más matricial, por así decirlo, ¿no? Pero esta es la idea. Un segundito, por favor. Espérame un minutito. Ya vale. Disculpen. Ahora, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Está todo claro? ¿Todo bien? Ya. Es como ven, así como los elementos finitos, como que es método menos directo que esto se lo halla de una manera diferente, pero llegas a la misma solución en elementos finitos. Pero miren el proceso que yo
hallo esta matriz, es esta, ¿no? Es eh, haciendo como una lógica, desplazamiento en base a la suposición, y la suposición una ecuación algebraica de relaciones de fuerzas, y en base a esas suposiciones de fuerzas ordeno algebraicamente, separo la matriz constituyente, bueno, la ecuación constituyente que es fuerza K por D, y mi matriz que me queda aquí, K, esa es mi matriz de rigidez para todos los elementos uniaxiales. O sea, aquí lo que estoy descifrando, que es todos los elementos uniaxiales. Y tienes que darle un orden a esto también, en base a estos ejes locales, ¿ya? Entonces, estos ejes locales van a ser uno y 2 porque siempre va a ser IJ esto. Por eso les digo que esto es bien importante, el IJ. Esto es uno 2 uno 2. O sea, aquí son los ejes locales que ven aquí, ¿ya? Entonces, esta va a ser su disposición vectorial de sus ejes locales justamente con la información de cada nodo, ¿ya? Porque en cada nodo tenemos ejes locales, ¿bien? Entonces, vamos a ver, ¿qué más había que hacer? Ah, no, nada más, creo. Mm, no, les iba a mostrar de la matriz de rigidez también que tenemos aquí en el libro. Eso está en el capítulo 14 de Hibeler. Lo mismo que les he explicado. Está aquí. Ya ahorita lo que acabo de explicarles. Igual está acá. Aquí está un poco, tal vez. Esto vamos a hacer la siguiente semana recién. Pero hallamos lo mismo, ¿no? Lo que único que he hecho es despejar el AE sobre L. Nada más. Se puede hacer lo mismo acá, ¿no? Sacan, despejan el AE sobre L, que tienen uno menos uno menos uno 1. Aquí afuera el AE sobre L, como tal cual aquí. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, ya. Una vez que hemos hallado eso, les indico, ¿no? O sea, solamente para que sepan, en los elementos finitos, cuando se halla esto, hacemos con métodos energéticos y hallamos la matriz de rigidez asumiéndonos deformación, pero la real, de cómo creemos que se va a deformar un elemento. Un cachito, a ver, más adelante. Aquí está, ¿no? Y llegamos al mismo resultado, prácticamente. Bueno, pero asumiéndonos un resultado, siendo ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones de deformación. Y estas ecuaciones de deformación las vas calculando, o sea, un sistema de ecuaciones donde puedes calcular estas constantes, donde estas constantes a la vez, o sea, te va a dar tus condiciones de borde, donde hay desplazamiento, donde no hay, y también perdón, dónde va a haber desplazamiento, cómo crees que se va a deformar esto, y aparte, cuál es el tamaño del elemento finito, ¿no? En este caso será L. Entonces vas reacomodando estas ecuaciones, ¿no? De ahí tienes una función de forma. Eso es lo que llamamos la famosa función de forma que se maneja harto en elementos finitos. Esta función de forma, ¿sí? Para que tú puedas después de aquí calcular cuánto vale tu matriz de rigidez, tienes que sacar ¿cómo digo? El concepto de, de la deformada, pero en función del desplazamiento unitario. Y generalmente es una derivada de grado 1 de esta ecuación de deforma. A eso le llamamos gradiente. Entonces, de esta gradiente tú lo acomodas, tal cual, o sea, la derivas la ecuación, la función de forma, la reemplazas en una función de deformaciones, ¿sí? Y una vez que tienes eso, recién tienes tus funciones de formas, tus gradientes, y ya con eso puedes calcular recién tu matriz de rigidez, pero en base primero entendiendo que como hay desplazamientos y ¿cómo les digo?
y esfuerzos en todas las direcciones, tú puedes sacar de aquí la relación que hay entre esfuerzo y deformación con un módulo elástico. Entonces, recordando que todavía no les he explicado esto, para su examen les tengo que explicar todo el sistema de energía, que es una integral de energía, ¿sí? Recordando ese concepto, vuelves a manejar las ecuaciones de funciones de forma y gradiente, reemplazando las ecuaciones de energía, y a partir de eso puedes recién calcular tu matriz de rigidez aquí, con bastantes integrales, ¿no? Y es un proceso bien largo, como te digo, que al final nos va a dar el mismo resultado. Y ustedes me dirían, pucha, ¿por qué tanto proceso? Yo, en vez de hacer todas estas macanas, yo me asumo un desplazamiento unitario y ya tengo mi matriz de rigidez, ¿no? Bueno, aquí este proceso se lo hace porque no solo está limitado a dos puntos, sino y aparte que estás viendo cómo se va a deformar, tú asumiendo una ecuación de deformación, que puede ser de grado 1, grado 2, grado 3, pero más allá de eso, es que estas cosas sí se van a poder, o sea, con, con métodos numéricos, tú puedes cambiar estas integrales de tal forma que esto sea menos 1 y 1, los límites, ¿no? Más 1. Entonces, con esto, recién la computadora, cuando ustedes integran una integral de menos 1 más 1, la función es sumamente sencilla de sumar, son sumatoria de funciones. Y eso lo han visto en cálculo 1. Entonces, la integral, puedes traducir, digamos, una integral, ¿ya? En suma de funciones, o sea, fx1 más fx2, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen menos 1 y más 1 aquí, que es un cambio de variable, es la única forma que la computadora lo reconoce, digamos. La computadora no sabe integrar, no sabe integrar de 0 a L, no sabe integrar. Entonces, lo que hace la computadora es llevar esto, ¿no? De una forma, bueno, no lo que hace la computadora, lo que ustedes tienen que hacer en teoría, o sea, lo que se ha hecho antes para usar un programa, es llevar a menos 1 más 1 para que tengamos una suma de funciones, porque la computadora en realidad suma y suma y suma y suma y suma y suma y suma. Puede sumar infinitamente, o sea, es la capacidad de sumar de la computadora es pues su fuerte, por así decirlo. Hace millones y millones y millones y millones de procesos por segundo, ¿no? Y unas funciones que a la computadora le encanta sumar. Entonces, esa es la cosa en los elementos finitos. Hay que llevar de funciones complicadas a funciones que la computadora lo pueda reconocer. Y de esa forma, pues tenemos los programas, ¿no? Que van reconociendo bueno, es para ¿cómo se llama? Para la viga, ¿no? Asumiéndote una deformación, etcétera. Es bien complicado hallar la viga, les cuento. El elemento finito, o digo, la matriz de rigidez. Pero en realidad se lo hace más que todo para las computadoras, este proceso. Que llegamos hasta aquí, ¿no? Hasta ahí. Entonces, esto es lo que hacen las computadoras, ¿no? Esto lo van a llevar ustedes en elementos finitos, tal vez a 2, 3 semestres más a partir de aquí. Y a lo que me iba era que este método es bastante largo, requiere bastante cálculo, métodos numéricos, para poder hacer lo mismo que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Entonces, esto, como les digo, es sumamente sencillo. Lo hemos hecho en menos de 15 minutos todo esto. Pero el otro es mucho más largo de entender, mucho más difícil. Pero es porque las computadoras recién pueden calcular cosas más complicadas que esto, porque una vez que lo resuelve, y eso es lo bueno de esto es con una biblioteca que vamos a tener. Ya no vamos a volver a hacer esto nunca más. Para barras axiales, sabemos que esta es la matriz de rigidez, ahí muere. ¿Ya? No hay que volver a hacer esto. Es lo mismo con los elementos finitos. Tú hallas una matriz de rigidez en base a una función de forma y nunca más tienes que volver a calcular esa función de forma. Lo difícil en la matriz de rigidez es la función de forma, ¿no? Cuando calculas eso es integrar, derivar y ya tienes tus ecuaciones. Entonces aquí es lo mismo, ¿ya? Bueno, no es lo mismo, pero sí es el mismo principio. Hallas la matriz de rigidez y ya nunca más tienes que hallar. Ahora,
en este ejercicio, ya, ¿cuál es el propósito de todo lo que les he explicado? Es para que ustedes entiendan, como ya tengo mi biblioteca, que esta es mi biblioteca de función de matriz de rigidez, y ya sé cómo es la función de esta ecuación primordial que les había dicho, ¿no? Que la fuerza, desplazamiento, rigidez. Yo quiero saber ahora, pues, las reacciones y los desplazamientos en estos lados, ¿no? Y las fuerzas tal vez que pasan en estos lados. Y también eh, si está compresión o tracción estos elementos, ¿no? Yo no sé. ¿Y cuánto es ese valor de compresión y tracción? Porque tal vez yo quiero comprarme un acero y veo si cumple o no cumple, ¿no? La fuerza que yo tengo. Entonces yo necesito saber cuánto es el esfuerzo interno, los desplazamientos, las reacciones y, bueno, toda la información. Y todo eso se ve en esta información de acá que ustedes ven acá. Fuerza, desplazamiento y rigidez. Entonces el primer paso que hay que seguir aquí es todo llevarlo a las mismas unidades. Ya chicos, eso por favor anótense. Es un paso muy, pero muy importante. ¿Qué tal si aquí yo les cambio a centímetros, ¿no? Y aquí en kilonewtons, aquí en kilogramos fuerza. No importa en qué unidad trabajen, pero trabajen en una, ¿ya? En una, eso es sumamente importante. El primer paso es unidades. Bien. Segundo paso es, una vez que ya tienen todo A, E y las fuerzas en todo, lo mismo porque tengo kilogramos y en metros, todo está en kilogramos y metro, ¿no? Incluso las distancias aquí. Entonces yo puedo hacer ahora mi esquematización, ¿no? Esquema. Un esquema donde yo tenga que ver cómo va a ir mis elementos de aquí. Entonces yo tengo en cada un apoyo tengo un nodo. Aquí este elemento también tengo otro. Dándole así. Tengo otro nodo. Tengo otro nodo. Aquí también, ¿no? Otro nodo. Ahora, ustedes pueden empezar izquierda a derecha, derecha a izquierda, no pasa nada. Tengo que numerar los elementos. 1, 2, 3. Ahí ya tengo mis tres elementos. De aquí yo tengo que ver ahora cuál es mis ejes locales, ¿no? Estoy empezando con el elemento 1, entonces siempre voy a empezar de izquierda a derecha por ahora. Pero para eso tengo que saber mis nodos. Voy a poner este mi nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. ¿Qué les he dicho? El eje local va a depender si es IJ, ¿no? Y aparte sus grados de libertad. Como las fuerzas solo van en un sentido, solamente va a haber un grado de libertad, primero. Y va a ir el eje local va a ir en la parte positiva de esa referencia, ¿no? Se está yendo solamente en X. Entonces ustedes tienen que decir, ok, ¿cuál es X? Ah, ya, este es X. Este va a ser mi eje global. Pero fíjense que todos los elementos están paralelos al eje global. Entonces, prácticamente el eje X', que es de cada uno de estos, X'1, X'2, X'3, estos son paralelos al eje global. ¿Ya? Primer paso. Después podemos poner los ejes locales, que empieza con valor menor siempre al nodo más pequeño, ¿no? 1. Pues aquí 2, 3, 4. ¿Vale? Ya con eso, vamos al siguiente paso, que sería calcular la matriz de rigidez de cada elemento. Matriz de rigidez de cada elemento. En este proceso, lo que ustedes tienen que hallar es saber cuánto vale K. Para el elemento 1, K es igual a cuánto. Y aquí tiene la fórmula.
¿no? AE sobre L menos AE sobre L. Y eso se puede simplificar sacando el AE, ¿no? Entonces podemos decir que esto es AE sobre L, 1 menos 1 menos 1, 1. Y aquí sus ejes locales. Importante porque esto es I y esto es J. I, J. ¿Cuál es el I? El menor siempre. Entonces va a ser esto es 1, aquí 2 ejes locales. 1, 2. Reemplazamos los datos, que va a ser AE sobre L. Aquí tienen A 0.0002 por E, va a ser 2 por 10 a la 10, que esto es 0, sobre la longitud, ¿no? Y eso se puede comprobar fácilmente. 0.1232 por 2 elevado a la 10 dividido entre la longitud, que era 4 metros. Tenemos 1.000.000. ¿Lo ve? O 1 por 10 a la 6 también. Entonces puedo poner aquí, esto es igual a 1 por 10 a la 6. Todo lo mismo, ¿no? Tal cual. Si ya tengo mi primer matriz de rigidez del primer elemento. Para el segundo elemento hacemos lo mismo. Pero ya podemos calcular cuánto vale el AE sobre L directamente, ¿no? Aquí sale 0.004 por 7.4 por 10 a la 8 sobre la longitud que es 6. Y sale 4.93 por 10 a la 0.5. Yo lo puedo poner todo a las 6, ¿no? Eso lo vamos a ver cómo va. Esto para que sea más fácil. Por 7.4 exponente a la 8 dividido entre 6. ¿Vale? Entonces tenemos este valor a las 6 debería ser 0.493. Y lo de siempre. Y los ejes locales, ¿no? El elemento 2, el eje local empieza con I, J, sería 2 y 3, ¿no? 2 y 3. ¿Listo? Y por último tenemos este elemento 3. Acá, que equivale a cuánto. 4.8 por 10 a la 5 sería 0.48 por 10 a la 6. Esto lo verifica, ¿no? Ejes locales, fíjense, estamos en el elemento 3. 3 y 4 es su IJ. Ya con eso hemos acabado de cada eje local de cada elemento, ¿ya? Esta parte es donde tenemos que ver para qué me serviría uno por uno, ¿no? O sea, si yo quiero tener de todo. Entonces yo quiero saber justamente de todo, por eso este paso es muy, pero muy importante. Ahora este es el ensamblado. Al ensamblar se basa de toda la estructura, quiero saber su matriz de rigidez, ya no solamente de un elemento, sino de toda la estructura. Para eso yo puedo saber qué tamaño es mi matriz de rigidez de toda la estructura. Para eso solamente aquí tengo que contar los ejes locales, que son 4, ¿no? O grados de libertad por número de nodos. Aquí tengo 4 ejes locales, entonces mi matriz, yo sé que mi matriz rigidez va a ser de 4 por 4. O como les he dicho, número de nodos por grados de libertad, que va a ser 4. Entonces yo sé que mi matriz de rigidez va a ser 4 por 4. Entonces, la matriz de rigidez de toda la estructura tiene que tener 4 por 4. Entonces ustedes tienen que sumar aquí 1, 2,
3, 4. Y quiero saber cómo lo voy a ensamblar esto. A ver. 1, 2, 3 y 4. Ahora, es solamente seguir las coordenadas. Fíjense que no es tan difícil esta parte. Solo es ensamblar. Quiere decir que sigan las coordenadas. Esto pertenece aquí al 1, 2, 1, 2, ¿no ve? Eso es lo que le está diciendo aquí. Pueden copiar los valores de aquí, 1 por 10 a la 6, por todo esto y dejarlo aquí al medio. O sea, dejarlo en el ensamblado. Yo voy a hacer eso. Voy a multiplicar ese valor de 1 por 10 a la 6. Aquí 1 por 10 a la 6. Que era por menos 1. Sería un menos 1 por 10 a la 6. Por menos 1 en 2, 2. O en 1, 2, perdón. Aquí está 1, 2. Menos 1 por 10 a la 6. Ya en 2 tengo entonces 1 por 10 a la 6. ¿Listo? Elemento 2. Tenemos el 2, 2. Ah, ya. Aquí hay una... como un nodito donde se tiene que sumar. ¿Ya? Justamente aquí tenemos 2, 2. Y aquí tenemos 2, 2 también, ¿no ve? Eso quiere decir que aquí en 2, 2 se va a entrelazar estos dos. O sea, de este elemento a este elemento se va a entrelazar justamente en 2. En el eje local 2. Entonces tienen que sumar eso ustedes, ¿ya? Aquí sería más 0,493 por 10 a la 6, ¿no ve? Para este elemento de acá, el 2. Dejar un espacio más grande. Ya. Entonces es 2. Bien. Y esto se sigue poniendo acá como acá. En 3, 2, esto es negativo. Entonces busco 3 y 2. Aquí es 2, ¿no? Vamos a poner el 2 más claro. Será el 1, 2, 3, 4. Ya. Este 2, 3, 2, 3. 0, pero aquí negativo, ¿no? Porque es menos. Listo. Aquí igual en 2, 3, o sea, en la columna 2, fila 3, tenemos menos 0,43. 49,3, perdón. Listo. Y aquí en 3 tenemos lo mismo, pero positivo. ¿No ve? En el elemento 3. Ah, ya. Aquí también nuevamente se intersecan 3 y 3. Están intersectando, ¿no? Tiene que sumar también este 0,48 a la intersección aquí en 3, 3. Entonces voy a poner más 0, ¿cuánto dice aquí? 0,48 por 10 a la 6, ¿no ve? Entonces, ahí está. Y después me guío después en las coordenadas de 4, 3, quiere decir 4, 3 aquí es 0,48 negativo. Aquí lo mismo. Y lo mismo. Ya, hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Está todo claro? Todos los demás números, entonces quiere decir que no hay intersección. Entonces, por ende, esto tiene que ser 0. Siempre que hay intersección, eso es importante. ¿Dónde hay intersección? Aquí. Eso quiere decir que hay una continuidad de los elementos. ¿Sí? Entonces, se pueden transferir del 1 al 4, del 4 al 1 sin ningún problema atravesando estos dos. Entonces, esos dos tienen que sumarlo por eso. ¿Ya? Entonces, todo esto va a ser igual a cuánto. Esto lo puedo borrar. Ujú. Este punto negro. Aunque no. Ahorita ve. Este 1 más 0,43 es directamente aquí, ¿no?
Y lo mismo acá. Ya. Uno. No sé cuánto es esto. 0.973. Ya está. Entonces ahí tienen la sumatoria ya ensamblado de toda la matriz de rigidez de la estructura. Vector, ahora necesitamos, después de eso, ¿qué más? Ya hemos hallado esto de toda la estructura, ya no solamente del elemento. Tenemos que sacar el desplazamiento de todo elemento y las fuerzas de todo elemento, y es más sencillo, son vectores. Entonces el de vector tiene uno 2 3 4, ¿no? Desplazamientos. Porque tenemos 4 ejes locales. Y lo mismo para las fuerzas. Tenemos 4, fuerza uno, fuerza 2, 3 y fuerza 4. Listo. Solamente hay que saber reconocer dónde van, qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes. Es muy importante. Lo que sabes que los desplazamientos en uno y en 4, como son apoyos empotrados, técnicamente no hay desplazamiento. Entonces tú sabes que como hay estas restricciones, tienes que poner cero. Lo que no sabes es cuánto se va a deformar en este punto, porque hay fuerzas que como no conoces, pues ok, no sé, voy a poner nomás como variable. Y las fuerzas, qué es lo que yo sé y qué es lo que yo no sé. Como sé que qué reacciones, pero son incógnitas, yo no sé cuánto va a ser esta acá y cuánto va a ser esta aquí. Lo que sí sé que hay fuerzas externas que van en dirección o positiva o negativa, ¿no? Entonces, según esto y según lo que hemos acomodado los ejes locales, lo que yo sé es que en el eje local uno va a haber una reacción, es una reacción en uno y la fuerza en 2 es 700 positivo porque va a la derecha. Y este aquí 900 a la izquierda es negativo. Y en el 4 hay una reacción que se llama reacción en 4. ¿Ok? Entonces ya con esto ya hemos podido hacer todo nuestro sistema principal, que es este de acá. ¿No ve? Donde esto es K. Más chiquito para que se aprecie. Donde esto es D. Ya. Y donde esto es F. Entonces, esto es ya de toda la estructura, ¿no? Entonces los programas lo que hacen, siempre es hallar la matriz de rigidez uno por uno, ensamblan y lo vuelven de esa forma para después poder resolverlo. O sea, yo quiero después saber cuánto vale esto y cuánto vale estas reacciones, ¿no? Eso es para mí lo importante ahorita. Y con la ayuda de esto sí lo van a tener. Ya, eso lo vamos a la siguiente clase. Parte de su examen era eso, ¿ya? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Está claro. Bien, ah, sí, ¿vale? Sí, el PDF nos va a mandar, ¿no? El PDF estaba ya aquí. Este PDF. ¿Del ejercicio dices o de la teoría? Del ejercicio. Oxy. A ver.
Sí, al resolverla, terminar de resolver les voy a mandar. Pero, a ver, vamos a quedar ahí.